¿Qué sucede cuando la mente más brillante se convierte en su propia cárcel? Existe un fenómeno que desafía toda lógica. Personas con capacidades intelectuales extraordinarias, que ante ciertas circunstancias, actúan con una estupidez tan profunda, que resulta perturbadora. No se trata de ignorancia, ni de falta de educación, es algo mucho más oscuro, más complejo, más humano. Es la paradoja, que destruye la ilusión de que la inteligencia nos protege de la necedad. Durante la Segunda Guerra Mundial, el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer observó desde su celda un patrón inquietante: hombres cultos, profesionales respetados, académicos brillantes, todos ellos atrapados en un sistema de pensamiento que los convertía en cómplices de atrocidades. Bonhoeffer no los consideraba malvados por naturaleza, los veía como estúpidos, pero no en el sentido convencional. Escribió sobre una estupidez que no tiene que ver con la capacidad cognitiva, sino con la rendición del juicio propio, una estupidez que es, en esencia, una forma de cobardía intelectual disfrazada de conformidad social. La pregunta que Bonhoeffer formuló en la oscuridad de su confinamiento resuena hoy con una claridad brutal. ¿Cómo es posible que personas inteligentes se comporten como si hubieran renunciado a pensar? La respuesta que encontró fue devastadora. La estupidez, según él, no es un defecto intelectual, sino un defecto moral. Es la renuncia voluntaria a ejercer el pensamiento crítico, la entrega pasiva de la autonomía mental a figuras de autoridad, a ideologías reconfortantes, a narrativas que ofrecen certeza a cambio de sumisión. La estupidez en este sentido es contagiosa, se propaga en grupos, se refuerza en comunidades, se normaliza en sociedades enteras. Décadas más tarde, el psicólogo Keith Stanovich exploraría este mismo abismo desde otro ángulo. Stanovich dedicó su carrera a desentrañar una paradoja que lo obsesionaba. ¿Por qué personas con coeficientes intelectuales elevados toman decisiones absurdas? ¿Por qué científicos brillantes caen en sesgos cognitivos elementales? ¿Por qué ejecutivos exitosos destruyen empresas con decisiones irracionales? Lo que descubrió fue revolucionario y perturbador. La inteligencia, tal como la miden los tests tradicionales, no predice la racionalidad. Una persona puede ser excepcional en matemáticas, tener memoria fotográfica, dominar múltiples idiomas, y al mismo tiempo, ser incapaz de cuestionar sus propias creencias, de detectar falacias en su razonamiento, de resistir la manipulación emocional. Stanovich identificó lo que llamó disracionalidad, la incapacidad de pensar y actuar racionalmente a pesar de poseer una inteligencia alta. Descubrió que existen habilidades cognitivas críticas que los testes de coeficiente intelectual no miden: la capacidad de suspender el pensamiento automático, la disposición a considerar perspectivas alternativas, la voluntad de cambiar de opinión ante nueva evidencia, la resistencia a sesgos cognitivos como el sesgo de confirmación, el efecto de anclaje, la falacia del costo hundido. Estas habilidades, que Stanovich llamó racionalidad, son independientes de la inteligencia, y su ausencia explica por qué mentes brillantes cometen errores monumentales. La conexión entre Bonhoeffer y Stanovich es profunda y escalofriante. Ambos identificaron el mismo fenómeno desde trincheras diferentes. Bonhoeffer lo vio como una rendición moral ante la autoridad. Stanovich lo vio como una deficiencia en el pensamiento crítico. Pero ambos coinciden en un punto esencial: la inteligencia no es suficiente. La capacidad de procesar información, de resolver problemas abstractos, de recordar datos, no garantiza la sabiduría, no garantiza la autonomía, no garantiza la resistencia ante la manipulación. Lo verdaderamente aterrador es que esta paradoja no afecta solo a individuos aislados, se manifiesta en escalas masivas. Sociedades enteras pueden volverse estúpidas colectivamente, mientras sus ciudadanos individuales mantienen capacidades intelectuales intactas. La Alemania nazi era una nación de ingenieros, filósofos, científicos, artistas. La burocracia del Holocausto fue diseñada y ejecutada por personas educadas. Los campos de exterminio fueron administrados con eficiencia industrial, por hombres que probablemente habrían puntuado alto en cualquier test de inteligencia. La estupidez de la que hablaba Bonhoeffer no era una falta de conocimiento técnico, era una claudicación del juicio moral, una renuncia a la responsabilidad personal, una obediencia ciega disfrazada de deber. En la era contemporánea, esta paradoja se manifiesta de formas nuevas, pero igualmente peligrosas. La sobrecarga de información no ha hecho a las sociedades más sabias. Vivimos en un tiempo donde el acceso al conocimiento es ilimitado, pero la capacidad de discernir verdad de ficción se ha erosionado.
Personas altamente educadas comparten desinformación, con la misma facilidad que consumen contenido verificado. Profesionales exitosos caen en teorías conspirativas que desafían la lógica básica. Académicos se atrincheran en burbujas ideológicas, donde nunca encuentran desafío intelectual real. El sesgo de confirmación actúa como un veneno silencioso. La mente busca información que confirme lo que ya cree y rechaza automáticamente lo que la contradice. Este mecanismo, primitivo y poderoso, no discrimina por nivel educativo. Un doctor puede ignorar evidencia médica que contradice sus creencias políticas. Un ingeniero puede negar el cambio climático usando razonamiento selectivo. Un abogado puede construir narrativas elaboradas que justifican lo injustificable. La inteligencia, en estos casos, no corrige el sesgo, lo sofistica, lo hace más elaborado, más difícil de detectar, más resistente a la refutación. Stanovich demostró que el pensamiento crítico requiere algo que llamó desacoplamiento cognitivo, la capacidad de separar lo que uno sabe de lo que uno cree, de examinar proposiciones de manera abstracta, sin que las emociones o identidades personales contaminen el análisis. Esta habilidad es rara, requiere entrenamiento deliberado, requiere humildad intelectual, requiere la disposición a experimentar la incomodidad de estar equivocado, y la mayoría de las personas, sin importar cuán inteligentes sean, evitan esta incomodidad a toda costa. La educación tradicional, paradójicamente, puede empeorar el problema. Los sistemas educativos premian la memorización, la replicación de conocimiento, la obtención de respuestas correctas, pero rara vez enseñan a cuestionar las preguntas mismas, rara vez entrenan la capacidad de tolerar la ambigüedad, de mantener múltiples perspectivas simultáneamente, de reconocer los límites del propio conocimiento. Un estudiante puede graduarse con honores, habiendo aprendido a reproducir información, pero sin haber desarrollado jamás su capacidad de juicio independiente. Las estructuras sociales refuerzan esta dinámica. La conformidad es recompensada, la disidencia es castigada. Desde la infancia, se nos enseña a obedecer a la autoridad, a seguir reglas, a encajar en moldes preestablecidos. Cuestionar es visto como amenaza, la duda es interpretada como debilidad, la certeza, aunque sea falsa, es valorada por encima de la honestidad intelectual. En ambientes laborales, académicos, políticos, la presión por alinearse con el consenso grupal supera cualquier impulso hacia el pensamiento independiente. Bonhoeffer observó que la estupidez colectiva es más peligrosa que la maldad individual. Un hombre malvado puede ser identificado, confrontado, contenido, pero una masa de personas estúpidas, cada una convencida de su rectitud, es imparable, porque la estupidez no reconoce sus propios errores, se perpetúa mediante la racionalización, se defiende mediante la agresión, se expande mediante el contagio social, y lo más perturbador, las personas atrapadas en ella se sienten inteligentes, moralmente superiores, del lado correcto de la historia. La tecnología contemporánea ha amplificado este fenómeno a escalas sin precedentes. Los algoritmos de redes sociales no promueven la verdad, promueven el engagement, y el engagement se maximiza mediante la indignación, la polarización, la confirmación de prejuicios existentes. Una persona puede pasar horas consumiendo contenido que refuerza sus creencias, rodeada de voces que repiten los mismos puntos de vista, en un ecosistema informativo cerrado, que simula diversidad, mientras elimina toda disonancia real. La ilusión de conocimiento se ha vuelto epidémica. Las personas confunden la capacidad de buscar información en Internet con la posesión real de conocimiento. Confunden la exposición a opiniones con la comprensión de argumentos. Confunden la intensidad emocional de sus convicciones con la validez de las mismas. Y la inteligencia, lejos de proteger contra estas confusiones, a menudo las sofistica. Una mente brillante puede construir castillos de racionalización tan elaborados que se vuelven prácticamente inexpugnables. Stanovich identificó lo que llamó my side bias, la tendencia a evaluar evidencia de manera asimétrica, dependiendo de si apoya o contradice nuestras posiciones previas. Este sesgo es universal y resistente a la educación. Personas con doctorados caen en él con la misma facilidad que personas sin educación formal, porque el my side bias no es un problema de procesamiento cognitivo, es un problema de identidad. Nuestras creencias no son solo proposiciones intelectuales, son partes de quienes somos. Cuestionarlas se siente como cuestionarse a uno mismo, y la mente, brillante o no, se resiste a esa amenaza existencial. La paradoja se profundiza
cuando consideramos que la inteligencia puede convertirse en una herramienta de autoengaño. Las personas inteligentes son mejores para construir justificaciones elaboradas para sus creencias irracionales, son más hábiles en encontrar evidencia selectiva que apoye sus conclusiones predeterminadas, son más efectivas en generar argumentos que suenan convincentes pero que están fundamentados en lógica defectuosa. La inteligencia, en manos de una mente sin disciplina racional, se convierte en un arma contra la verdad. Bonhoeffer llegó a una conclusión radical: la estupidez no se combate mediante argumentos, porque la estupidez, en su definición, es precisamente la impermeabilidad al argumento racional. Una persona atrapada en la estupidez puede escuchar hechos, ver evidencia, confrontar contradicciones y permanecer inalterada, porque ha entregado su juicio a algo externo, un líder, una ideología, un grupo, una identidad, y mientras esa entrega persista, ninguna cantidad de razonamiento penetrará sus defensas. La única liberación de la estupidez, según Bonhoeffer, es la liberación interna. Requiere un acto de voluntad, un despertar de la conciencia individual, una recuperación de la autonomía mental. Pero este despertar es doloroso. Implica aceptar que uno ha estado equivocado, implica confrontar la complicidad propia en errores o injusticias, implica abandonar la comodidad de la certeza y abrazar la incertidumbre. La mayoría de las personas, enfrentadas a esta elección, prefieren permanecer dormidas. Stanovich ofrece una perspectiva más optimista, pero igualmente exigente. Propone que la racionalidad puede ser entrenada, que las habilidades de pensamiento crítico pueden ser desarrolladas mediante práctica deliberada, que es posible aprender a detectar sesgos propios, a cuestionar creencias arraigadas, a evaluar evidencia de manera imparcial. Pero este entrenamiento requiere algo que la sociedad contemporánea escasamente valora: humildad intelectual, la disposición a admitir ignorancia, la capacidad de decir no sé, la voluntad de cambiar de opinión públicamente. La cultura contemporánea glorifica la certeza. Los líderes que dudan son vistos como débiles. Los expertos que admiten incertidumbre son descartados. Los políticos que cambian de posición son acusados de inconsistencia. Se premia la confianza por encima de la precisión. Se valora la coherencia narrativa por encima de la correspondencia con la realidad. En este ambiente, la racionalidad genuina se convierte en un acto de rebeldía. Lo que hace esta paradoja particularmente insidiosa es su invisibilidad para quienes la padecen. Nadie se considera a sí mismo estúpido. Todos creen estar pensando racionalmente. Todos asumen que sus creencias están justificadas por evidencia sólida. Todos sienten que son ellos quienes ven la verdad, mientras otros están engañados. Esta metaceguera, la incapacidad de reconocer las propias limitaciones cognitivas, es quizás el aspecto más peligroso de la disracionalidad. Las consecuencias de esta paradoja se extienden mucho más allá de errores individuales. Sociedades enteras pueden tomar caminos catastróficos cuando la estupidez colectiva supera la inteligencia individual. Decisiones políticas que desafían la lógica básica son apoyadas por mayorías. Políticas económicas destructivas son defendidas por economistas. Guerras injustificables son legitimadas por intelectuales. Y todo esto ocurre no a pesar de la inteligencia, sino precisamente porque la inteligencia, sin racionalidad, es una fuerza ciega. La historia está plagada de ejemplos. Imperios que colapsaron por la incapacidad de sus élites educadas para cuestionar suposiciones fundamentales. Civilizaciones que se autodestruyeron mientras sus líderes más brillantes debatían abstracciones irrelevantes. Catástrofes evitables que se materializaron porque quienes tenían el conocimiento para prevenirlas carecían de la sabiduría para actuar. La inteligencia registra información. La racionalidad decide qué hacer con ella. Y sin racionalidad, incluso la información más precisa se vuelve inútil o peligrosa. En el ámbito personal, esta paradoja se manifiesta en formas cotidianas, pero profundamente destructivas. Relaciones arruinadas por la incapacidad de admitir errores, carreras estancadas por la rigidez mental, sufrimiento prolongado por la resistencia a cambiar creencias que causan dolor. La vida se empobrece cuando la mente, aunque brillante, permanece encerrada en patrones de pensamiento disfuncionales. La pregunta entonces se vuelve urgente y personal: ¿cómo escapar de la trampa? ¿Cómo una persona puede desarrollar las habilidades que protegen contra la disracionalidad? Stanovich sugiere varias prácticas: cultivar lo que llama pensamiento activamente abierto, la disposición deliberada a buscar información que contradiga las propias creencias, aprender a reconocer sesgos cognitivos comunes
y desarrollar estrategias para contrarrestarlos, practicar la consideración de perspectivas alternativas, especialmente aquellas que parecen obviamente incorrectas, desarrollar el hábito de separar la evaluación de ideas de la evaluación de personas, pero estas prácticas requieren algo que la cultura contemporánea erosiona sistemáticamente: tiempo para la reflexión, espacio para la contemplación, silencio en medio del ruido constante. La velocidad de la vida moderna favorece las respuestas rápidas, las reacciones instintivas, los juicios automáticos. El pensamiento cuidadoso, deliberado, crítico, requiere lentitud, requiere la capacidad de resistir la presión por tener opiniones inmediatas. Sobre todo, requiere la disciplina de suspender el juicio hasta tener información suficiente. Bonhoeffer escribió sus reflexiones sobre la estupidez. Mientras esperaba su ejecución, sabía que sus días estaban contados, y en esa proximidad con la muerte, encontró una claridad brutal sobre la naturaleza humana. Vio que la estupidez no es solo un problema cognitivo, es un problema existencial. Es la renuncia a la responsabilidad de ser humano. Es la abdicación de la libertad más fundamental, la libertad de pensar por uno mismo. La paradoja de que personas inteligentes se vuelvan estúpidas no es un misterio científico sin resolver, es una advertencia sobre la fragilidad de la razón humana, sobre la facilidad con la que incluso las mentes más capaces pueden ser capturadas por fuerzas que las neutralizan, sobre el peligro constante de confundir inteligencia con sabiduría, conocimiento con comprensión, certeza con verdad. Vivimos en una era que celebra la inteligencia como nunca antes. Los genios de la tecnología son venerados como profetas. Los puntajes de coeficiente intelectual son fetichizados. El conocimiento técnico es elevado por encima de todas las demás formas de comprensión, pero esta celebración oculta un peligro, porque si la inteligencia sin racionalidad puede producir estupidez, entonces, una sociedad obsesionada con la inteligencia, pero descuidada en el cultivo de la racionalidad, está construyendo su propia trampa. La pregunta que Bonhoeffer y Stanovich nos dejan no admite respuestas fáciles. ¿Somos capaces de pensar verdaderamente por nosotros mismos, o somos todos, en alguna medida, marionetas de fuerzas que no reconocemos, prisioneros de sesgos que no vemos, víctimas de una estupidez que se siente como lucidez? La inteligencia nos dio el poder de transformar el mundo, pero sin la sabiduría para usar ese poder con responsabilidad, sin la humildad para reconocer nuestras limitaciones, sin el coraje para cuestionar nuestras propias certezas, corremos el riesgo de ser la especie más inteligente que jamás se autodestruyó por pura estupidez. La verdad incómoda que nadie quiere admitir es que la educación moderna está fabricando idiotas sofisticados. Generaciones enteras han sido entrenadas para memorizar, para obedecer, para reproducir ideas ajenas con precisión impecable, mientras que su capacidad de juicio crítico se atrofia en la oscuridad. Las universidades, esos templos del conocimiento que supuestamente nos elevan, se han convertido en fábricas de conformismo intelectual, donde el pensamiento disidente es castigado, y la repetición es recompensada con títulos que no significan nada más allá de la capacidad de seguir instrucciones. El sistema educativo contemporáneo no enseña a pensar, enseña a aprobar exámenes, enseña a impresionar a profesores, enseña a navegar burocracias académicas. Un estudiante puede atravesar décadas de educación formal, acumular credenciales impresionantes, combinar vocabulario técnico complejo, y jamás, ni una sola vez, haber enfrentado verdaderamente sus propias suposiciones fundamentales. El doctorado no garantiza sabiduría, solo garantiza especialización, y la especialización extrema es otra forma de ceguera. Lo perturbador es que las personas más educadas a menudo exhiben la estupidez más refinada, porque han aprendido a articular sus prejuicios con elegancia académica. Han desarrollado la habilidad de construir argumentos que suenan impresionantes, pero que están fundamentados en premisas nunca cuestionadas. La jerga profesional se convierte en un escudo contra el pensamiento genuino. La complejidad lingüística oculta la simplicidad del error, y mientras más credenciales acumula una persona, más difícil se vuelve para ella admitir que podría estar equivocada en algo fundamental. Las ideologías políticas contemporáneas son el campo de cultivo perfecto para esta estupidez educada. No importa el espectro, izquierda, derecha, centro. Todos los bandos están infestados de personas brillantes, que han sacrificado su capacidad de razonamiento en el altar de la identidad tribal, han convertido posiciones políticas complejas en artículos de fe religiosa, han transformado debates empíricos en batallas existenciales, y la inteligencia, lejos de liberarlas,
se ha convertido en la herramienta mediante la cual racionalizan lo irracional y justifican lo injustificable. Un académico progresista puede negar diferencias biológicas que son científicamente verificables, porque admitirlas contradice su cosmovisión política. Un intelectual conservador puede rechazar evidencia climática abrumadora, porque aceptarla requeriría cambios que amenazan su modelo económico preferido. Ambos son inteligentes, ambos son educados, ambos son estúpidos, porque han subordinado la verdad a la lealtad tribal, han elegido la coherencia ideológica por encima de la correspondencia con la realidad. El fenómeno del expertismo sin sabiduría es endémico en las sociedades modernas. Economistas brillantes, que no pudieron predecir la crisis financiera que sus propias teorías ayudaron a crear. Epidemiólogos, que hicieron predicciones catastróficamente erróneas durante pandemias, porque sus modelos ignoraban variables sociológicas básicas. Tecnólogos, que construyeron plataformas que están destruyendo el tejido social, mientras insisten en que están conectando al mundo. La especialización les dio conocimiento profundo en áreas estrechas, pero los dejó ciegos ante las implicaciones más amplias de su trabajo. La arrogancia intelectual es el síntoma más visible de esta enfermedad. Las personas educadas asumen que porque entienden su campo de especialización, están calificadas para pontificar sobre cualquier tema. Un físico se siente competente para descartar filosofía. Un filósofo se siente autorizado para contradecir ciencia empírica. Un economista se cree capaz de resolver problemas psicológicos complejos con modelos matemáticos simplistas. La inteligencia en un dominio genera una confianza injustificada en todos los demás. Las redes sociales han expuesto esta paradoja con una claridad brutal. Profesores universitarios compartiendo memes de desinformación, científicos cayendo en teorías conspirativas elaboradas, periodistas prestigiosos siendo manipulados por propaganda obvia. La plataforma les dio voz, pero reveló que muchos no tenían nada sabio que decir. La inteligencia que los llevó al éxito profesional no los protegió contra la credulidad, la manipulación emocional, el pensamiento tribal que domina el discurso digital. Lo que Bonhoeffer observó en la Alemania nazi no era una anomalía histórica, era la norma humana expuesta bajo condiciones extremas. La capacidad de una población educada para abrazar atrocidades no requiere maldad masiva, solo requiere la suspensión colectiva del juicio crítico, y esa suspensión ocurre con una facilidad aterradora cuando las condiciones son apropiadas. Crisis económica, miedo existencial, liderazgo carismático, narrativas simplistas que ofrecen certeza en medio del caos. Las sociedades contemporáneas están creando esas condiciones nuevamente. La polarización política ha alcanzado niveles donde la comunicación entre tribus se ha vuelto imposible. Cada lado habita realidades informativas completamente diferentes. Los hechos mismos se han vuelto tribales. Ya no existe un consenso compartido sobre lo que es verdadero, solo lealtades grupales que determinan qué versión de los eventos cada persona acepta como real. La inteligencia artificial está a punto de exacerbar esta crisis de manera exponencial. Herramientas que pueden generar contenido convincente a escala masiva, deepfakes, que hacen imposible distinguir lo real de lo fabricado, algoritmos que pueden predecir y manipular comportamiento humano con precisión inquietante, y todo esto, llegando a sociedades que ya han demostrado ser incapaces de manejar la desinformación básica, donde personas brillantes comparten falsedades obvias, porque confirman sus prejuicios. La paradoja se profundiza. La misma inteligencia que creó estas tecnologías poderosas parece incapaz de prever sus consecuencias. Los ingenieros que construyeron los algoritmos de maximización de engagement no predijeron, o no les importó, que estarían radicalizando poblaciones enteras. Los científicos desarrollando inteligencia artificial general no tienen respuestas satisfactorias sobre cómo prevenir que sea utilizada para propósitos destructivos. La capacidad técnica ha superado completamente la sabiduría ética. Stanovich documentó que las personas inteligentes son particularmente susceptibles a lo que llamó racionalización motivada, la capacidad de construir justificaciones elaboradas para creencias que en realidad están motivadas por emociones o intereses personales. Un abogado corporativo puede convencerse genuinamente de que defender empresas contaminantes es moralmente neutro. Un académico puede racionalizar el plagio como una forma legítima de construcción colectiva de conocimiento. Un político puede creer sinceramente que sus mentiras son necesarias para un bien mayor. La inteligencia no expone el autoengaño, lo hace más sofisticado. El culto a la inteligencia es en sí mismo una manifestación de estupidez colectiva. La sociedad ha decidido
que el coeficiente intelectual es la medida suprema del valor humano, ignorando que las cualidades que realmente importan para el florecimiento humano, sabiduría, compasión, integridad, coraje moral, no son capturadas por ninguna métrica cuantificable. Se venera a los genios, mientras se ignora que muchos de ellos son emocionalmente inmaduros, éticamente comprometidos, socialmente disfuncionales. La historia de la ciencia está llena de mentes brillantes que resistieron evidencia durante décadas, porque contradecía sus teorías favoritas, científicos que ridiculizaron descubrimientos revolucionarios, porque amenazaban su estatus, académicos que sabotearon carreras de colegas por desacuerdos intelectuales. La inteligencia no previene la mezquindad, la envidia, el egoísmo, solo los disfraza con justificaciones más elaboradas. Las corporaciones tecnológicas están gobernadas por algunas de las mentes más brillantes del planeta, y sin embargo están tomando decisiones que están fracturando sociedades, destruyendo la privacidad, erosionando la democracia, todo en nombre del crecimiento trimestral y la valoración de acciones. No es que no entiendan las consecuencias, las entienden perfectamente, simplemente han decidido que sus intereses financieros son más importantes que el bienestar colectivo. Esto no es ignorancia, es estupidez moral disfrazada de racionalidad económica. El sistema financiero global es otra exhibición magistral de inteligencia al servicio de la estupidez. Instrumentos financieros de complejidad bizantina, diseñados por matemáticos brillantes, todos creados para extraer valor de la economía real hacia manos cada vez más concentradas. Cuando el sistema colapsa periódicamente, como inevitablemente lo hace, los mismos arquitectos del desastre son consultados como expertos sobre cómo repararlo. La inteligencia técnica que creó la crisis es incapaz de ver, o se rehúsa a ver, las fallas sistémicas fundamentales. La educación médica produce médicos que pueden diagnosticar enfermedades raras, pero que son incapaces de escuchar genuinamente a sus pacientes. La formación legal crea abogados que pueden navegar códigos complejos, pero que han perdido cualquier sentido de justicia sustantiva. Los programas de negocios gradúan ejecutivos que pueden maximizar ganancias a corto plazo, mientras destruyen valor a largo plazo. Cada campo entrena inteligencia técnica, mientras descuida sabiduría práctica. Lo verdaderamente alarmante es que las instituciones que supuestamente nos protegen contra la estupidez colectiva, universidades, medios de comunicación, gobiernos, están ellas mismas capturadas por los mismos mecanismos. Las universidades se han convertido en negocios que priorizan rankings y dotaciones sobre educación genuina. Los medios optimizan para clics y engagement sobre verdad e importancia. Los gobiernos están paralizados por incentivos a corto plazo que hacen imposible abordar crisis existenciales a largo plazo. Bonhoeffer vio que la liberación de la estupidez requiere sufrimiento, requiere la voluntad de soportar la incomodidad de estar equivocado, la humillación de admitir ignorancia, el aislamiento social que viene con resistir el pensamiento grupal. La mayoría de las personas, sin importar cuán inteligentes sean, no están dispuestas a pagar ese precio. Prefieren la comodidad de la certeza compartida, incluso si es falsa, a la incomodidad de la duda solitaria, incluso si conduce a la verdad. La pregunta que queda es demoledora. Si la inteligencia no solo no protege contra la estupidez, sino que a menudo la facilita y la sofistica, ¿qué esperanza hay? Estamos condenados a ciclos eternos, donde cada generación repite los errores de la anterior, con herramientas más poderosas. Es posible que la especie humana, en su búsqueda obsesiva de inteligencia, haya olvidado cultivar las cualidades que realmente importan para la supervivencia y el florecimiento. Quizás la mayor estupidez de todas es creer que ser inteligente es suficiente. La ilusión más peligrosa de la era moderna es que el acceso a la información equivale a comprensión. Millones de personas caminan con bibliotecas enteras en sus bolsillos, capaces de consultar cualquier dato en segundos, y sin embargo están más confundidas, más manipuladas, más encerradas en burbujas de ignorancia autoimpuesta que generaciones anteriores que vivieron en escasez informativa. La abundancia no generó claridad, generó caos, y en ese caos, la inteligencia se convirtió en una brújula rota que señala en todas direcciones simultáneamente. Lo que Stanovich no enfatizó suficientemente, pero que resulta evidente al observar el comportamiento humano contemporáneo, es que la racionalidad no solo requiere habilidades cognitivas, requiere coraje, requiere la disposición a enfrentar verdades que destruyen la imagen que tenemos de nosotros mismos, requiere la capacidad de traicionar a nuestra tribu cuando la tribu está equivocada, requiere soportar el ostracismo, la burla,
la cancelación social que viene con negarse a repetir las mentiras confortables que mantienen unida a la comunidad. Las personas inteligentes son particularmente vulnerables al miedo al rechazo social, porque han construido identidades complejas alrededor de su pertenencia a élites intelectuales. Un profesor no solo pierde su trabajo, si desafía la ortodoxia departamental, pierde su identidad, su comunidad, su sentido de propósito. Un científico que cuestiona el consenso en su campo, no solo arriesga su carrera, arriesga todo lo que ha trabajado para construir. La inteligencia invierte más en el status quo, y por tanto, tiene más que perder al desafiarlo. El problema se agrava, porque las estructuras de poder contemporáneas han aprendido a cooptar la inteligencia de manera extremadamente efectiva. Ya no se suprime el pensamiento crítico mediante censura burda, se lo neutraliza mediante incentivos sofisticados, se financia la investigación que produce resultados convenientes, se publican los estudios que confirman narrativas preferidas, se promueve a los académicos que no causan problemas, se marginaliza a los disidentes no mediante prohibiciones explícitas, sino mediante la negación sutil de recursos, plataformas, legitimidad. Las corporaciones farmacéuticas financian investigación médica, y de alguna manera, los estudios consistentemente encuentran que sus productos son seguros y efectivos. Las compañías de combustibles fósiles emplean científicos brillantes que producen informes cuestionando el cambio climático. Las plataformas tecnológicas contratan psicólogos para diseñar interfaces que maximizan adicción, mientras publican estudios sobre el uso saludable de tecnología. No es conspiración, es incentivos, y la inteligencia, divorciada de integridad, sigue los incentivos con precisión predecible. La captura intelectual es quizás la forma más insidiosa de corrupción, porque es invisible para quienes la padecen. Un investigador puede creer genuinamente que está siendo objetivo, mientras su trabajo está sistemáticamente sesgado por quien financia su laboratorio. Un periodista puede pensar que está siendo independiente, mientras inconscientemente autocensura cualquier cosa que podría disgustar a los anunciantes que pagan su salario. Un experto puede estar convencido de que su análisis es neutral, mientras sus conclusiones siempre, misteriosamente, alinean con los intereses de quienes le pagan por consultoría. La academia, ese supuesto bastión de la búsqueda desinteresada de la verdad, está profundamente comprometida. La presión por publicar ha creado una crisis de replicabilidad, donde la mayoría de los estudios en ciencias sociales no pueden ser reproducidos. La competencia por fondos ha convertido la investigación en un juego de exageración, donde se sobrevenden hallazgos preliminares como descubrimientos revolucionarios. La política departamental ha transformado universidades en campos de batalla ideológicos, donde la conformidad es obligatoria y la disidencia es herejía. Los estudiantes entran a estas instituciones buscando educación y reciben adoctrinamiento. No importa la ideología específica. Lo que importa es que se les enseña qué pensar en lugar de cómo pensar. Se les presenta una versión simplificada de la realidad, donde existen villanos claros y héroes obvios, donde la complejidad es reducida a eslogans, donde el desacuerdo es interpretado como violencia. Gradúan convencidos de que poseen conocimiento, cuando lo que realmente poseen es una colección de creencias nunca examinadas decoradas con vocabulario sofisticado. El lenguaje mismo se ha convertido en un campo de batalla, donde la inteligencia se utiliza para ofuscar en lugar de clarificar. La jerga académica prolifera, no porque sea necesaria para la precisión, sino porque establece barreras de entrada que protegen territorios profesionales. Los eufemismos multiplican para ocultar realidades incómodas. Las redefiniciones constantes de términos hacen imposible el debate coherente. Cuando las palabras pueden significar cualquier cosa, no significan nada, y en ese vacío semántico la manipulación florece. Las personas inteligentes juegan estos juegos lingüísticos con maestría, pueden defender posiciones contradictorias en contextos diferentes, sin sentir disonancia cognitiva, pueden redefinir términos para ganar argumentos sin admitir que están cambiando el tema, pueden utilizar ambigüedad estratégica para evitar compromisos claros mientras parecen estar diciendo algo profundo. La inteligencia verbal, sin honestidad intelectual, es simplemente sofistería. La compartimentalización mental permite que científicos brillantes mantengan creencias religiosas que contradicen directamente su trabajo empírico. Permite que activistas por la justicia social ignoren injusticias cuando son perpetradas por su propio bando. Permite que defensores del libre mercado apoyen subsidios corporativos masivos. La mente inteligente es extraordinariamente capaz de mantener ideas contradictorias en compartimentos separados,
nunca permitiendo que se encuentren y revelen la incoherencia fundamental. Bonhoeffer entendió que la estupidez es en última instancia un problema espiritual, es la pérdida del alma, la rendición de lo que hace a un ser humano genuinamente humano. Cuando una persona entrega su juicio a una autoridad externa, cuando renuncia a la responsabilidad de pensar por sí misma, cuando se convierte en un engranaje en una máquina ideológica, deja de ser un individuo y se convierte en una función, y una función, sin importar cuán compleja o eficiente, es fundamentalmente estúpida, porque carece de la chispa de conciencia que permite el crecimiento, el cambio, la trascendencia. La tecnología está acelerando este proceso de deshumanización. Las personas se relacionan con algoritmos más que con otros humanos. Las interacciones están mediadas por interfaces diseñadas para modificar comportamiento. La atención, ese recurso más precioso, está siendo fragmentada en microsegmentos, haciendo imposible el tipo de pensamiento profundo y sostenido que requiere la verdadera comprensión. La mente está siendo reentrenada para consumir información en ráfagas breves, para reaccionar en lugar de reflexionar, para escanear en lugar de leer. Los efectos son evidentes en el deterioro del discurso público. Los debates políticos son intercambios de eslogans. Los argumentos complejos son reducidos a memes. Las posiciones matizadas son imposibles de expresar en el formato que las plataformas digitales recompensan. La polarización no es un accidente, es el resultado inevitable de sistemas diseñados para maximizar engagement, mediante la provocación de respuestas emocionales extremas. Las personas inteligentes son particularmente susceptibles a esta dinámica, porque confían en su capacidad de resistir la manipulación. Piensan que porque pueden identificar falacias lógicas en argumentos ajenos, están inmunes a la influencia. No reconocen que los algoritmos no los manipulan mediante la lógica, los manipulan mediante la exposición repetida, el refuerzo de grupo, la gratificación instantánea, mecanismos que operan por debajo del nivel de conciencia racional. La adicción a las redes sociales no es diferente en principio de cualquier otra adicción. Secuestra sistemas de recompensa evolutivos para crear patrones de comportamiento compulsivo. Las personas saben que scrollear durante horas es improductivo y dañino, pero lo hacen de todos modos. La inteligencia no previene la adicción. De hecho, las personas inteligentes pueden ser particularmente vulnerables porque racionalizan su comportamiento, convenciéndose de que están manteniéndose informadas, cuando realmente están alimentando una compulsión. El culto al trabajo y la productividad obsesiva son otras manifestaciones de esta estupidez educada. Personas brillantes destruyen su salud, sus relaciones, su bienestar por carreras que en última instancia no importan. Se convencen de que el sacrificio vale la pena, que están construyendo algo significativo, cuando en realidad están simplemente evitando el vacío existencial que encontrarían si dejaran de moverse. La actividad constante se convierte en un escape de la reflexión genuina. Las ciudades modernas están diseñadas para prevenir la contemplación. El ruido es constante, la estimulación es incesante, los espacios de silencio son raros y cada vez más escasos. El tipo de quietud mental que requiere el pensamiento profundo es casi imposible de alcanzar en ambientes urbanos contemporáneos, y sin contemplación, sin la capacidad de retirarse y reflexionar, el pensamiento crítico genuino se vuelve imposible. La depresión y la ansiedad están alcanzando niveles epidémicos, particularmente entre las poblaciones más educadas. Esto no es coincidencia, son los síntomas de mentes inteligentes atrapadas en sistemas que contradicen sus necesidades fundamentales. Son las consecuencias de vivir en contradicción constante, de saber que algo está profundamente equivocado, pero sentirse impotente para cambiarlo, de participar en estructuras que reconocen como destructivas, porque las alternativas parecen inalcanzables. El cinismo se ha convertido en la postura intelectual por defecto. Las personas inteligentes se enorgullecen de su capacidad de ver a través de las ilusiones, de reconocer que todo está corrupto, de entender que el sistema es irreparable. Pero este cinismo es simplemente otra forma de cobardía. Es más fácil declarar que nada importa que comprometerse con el difícil trabajo de construir alternativas. Es más seguro permanecer desapegado que arriesgar el fracaso mediante el intento genuino de cambio. La ironía y el sarcasmo dominan la comunicación contemporánea. Nada se dice directamente. Todo está envuelto en capas de distancia irónica. Esto permite a las personas comunicar ideas sin asumir responsabilidad por ellas, expresar creencias sin exponerse a crítica genuina, participar en discursos sin verdaderamente comprometerse. Es una forma de comunicación que es fundamentalmente estúpida, porque previene la conexión real, el entendimiento genuino,
El riesgo necesario para el crecimiento. Stanovich demostró que la inteligencia y la sabiduría son capacidades separadas, pero lo que no exploró completamente es cuán activamente la sociedad contemporánea cultiva una mientras suprime la otra. Se invierte enormemente en desarrollar habilidades técnicas, mientras se descuida sistemáticamente el desarrollo del juicio moral, la madurez emocional, la perspectiva filosófica. El resultado son poblaciones de personas técnicamente competentes, pero existencialmente perdidas. La crisis climática es quizás el ejemplo más claro de inteligencia colectiva, produciendo estupidez suicida. La ciencia es clara, las consecuencias son predecibles, las soluciones son técnicamente factibles, y sin embargo, décadas después de que el problema fue identificado, la humanidad continúa acelerando hacia el desastre, no por falta de inteligencia, sino por la incapacidad de traducir comprensión en acción, de subordinar intereses a corto plazo a supervivencia a largo plazo, de superar la inercia de sistemas establecidos. Las generaciones futuras, si existen, mirarán hacia atrás a esta era con una mezcla de horror y perplejidad. Verán una civilización, con capacidades tecnológicas sin precedentes, que se autodestruyó, porque fue incapaz de actuar sobre lo que sabía. Verán poblaciones educadas, que miraron el abismo, y decidieron seguir caminando hacia él. Verán el triunfo final de la estupidez sobre la inteligencia, no porque las personas fueran ignorantes, sino precisamente porque su inteligencia las hizo expertas en racionalizar lo irracional. Quizás el aspecto más doloroso de esta paradoja es que cada uno de nosotros la vive desde adentro, sin reconocerla completamente. Es fácil identificar la estupidez en otros, señalar las contradicciones ajenas, juzgar las cegueras de quienes piensan diferente, pero voltear esa misma mirada hacia uno mismo, examinar con honestidad brutal las propias inconsistencias, admitir las áreas donde la inteligencia personal se ha convertido en herramienta de autoengaño. Eso requiere un tipo de valentía que es extraordinariamente rara. La conciencia de la propia estupidez potencial es quizás el primer paso hacia algo parecido a la sabiduría, no la certeza arrogante de estar del lado correcto, sino la humildad incómoda de reconocer que las mismas trampas cognitivas que atrapan a otros también operan en la propia mente, que los sesgos que se identifican fácilmente en adversarios ideológicos también distorsionan el propio razonamiento, que la inteligencia que se posee puede estar siendo utilizada, en este momento, para defender creencias que son fundamentalmente incorrectas. Bonhoeffer escribió desde una celda, esperando la muerte, y en esa extremidad encontró una claridad que la vida ordinaria rara vez permite, cuando todas las distracciones se eliminan, cuando el futuro se reduce a un horizonte cerrado. La mente se ve forzada a confrontar verdades que normalmente evita. La mayoría de las personas nunca experimenta ese tipo de confrontación existencial. Viven en la superficie de sus propias vidas, ocupadas con urgencias que oscurecen importancias, persiguiendo metas cuya vacuidad nunca se detienen a examinar. Hay una soledad profunda en el pensamiento genuino, porque pensar verdaderamente, no simplemente procesar información o repetir ideas recibidas, sino realmente pensar, requiere separarse de las corrientes de opinión que fluyen constantemente alrededor, requiere la disposición a permanecer en la incertidumbre más tiempo del que resulta cómodo, requiere resistir la presión por tener respuestas rápidas, opiniones firmes, posiciones claras sobre temas que son inherentemente complejos y ambiguos. La inteligencia ofrece una falsa sensación de seguridad, permite a las personas construir modelos elaborados del mundo, sistemas explicativos que parecen coherentes y completos, pero estos modelos son siempre simplificaciones radicales de una realidad que es infinitamente más compleja de lo que cualquier mente puede capturar. La diferencia entre inteligencia y sabiduría es quizás esto: la inteligencia construye modelos y los defiende. La sabiduría reconoce que todos los modelos son inadecuados y permanece abierta a su revisión constante. Cada generación enfrenta sus propias versiones de la estupidez colectiva que Bonhoeffer observó. Las formas específicas cambian, pero el patrón subyacente permanece. Personas inteligentes rindiéndose a fuerzas que las utilizan para propósitos que no comprenden completamente. La pregunta inquietante es si esta tendencia es inevitable, si es una característica permanente de la condición humana, o si es posible desarrollar anticuerpos culturales que protejan contra ella. La educación, tal como existe actualmente, claramente no es suficiente, pero quizás el problema no es que necesitamos más educación, sino que necesitamos una educación fundamentalmente diferente, una que enseñe no solo contenido, sino discernimiento, no solo información, sino juicio, no solo habilidades técnicas,
sino sabiduría práctica, una educación que cultive la capacidad de tolerar la ambigüedad, de mantener múltiples perspectivas, de cambiar de opinión ante nueva evidencia, sin sentir que se está traicionando la propia identidad. Esto requeriría una transformación radical de las instituciones educativas, requeriría valorar el cuestionamiento por encima de la conformidad, la profundidad por encima de la cobertura, la comprensión genuina por encima de la performance, en exámenes estandarizados, requeriría profesores que sean modelos de humildad intelectual, en lugar de autoridades incuestionables, requeriría espacios donde el error sea visto como parte esencial del aprendizaje, en lugar de algo a ser evitado o castigado. Pero las instituciones son resistentes al cambio precisamente porque están compuestas de personas que tienen intereses creados en el status quo. Los profesores que fueron exitosos bajo el sistema actual, rara vez, son los más motivados para transformarlo. Las estructuras de poder que recompensan ciertos tipos de pensamiento no van a reformarse voluntariamente para premiar su opuesto. El cambio, si llega, probablemente vendrá de los márgenes, de experimentos educativos que operan fuera de las instituciones establecidas. Mientras tanto, la responsabilidad recae en cada individuo. La decisión de resistir la estupidez, de cultivar la racionalidad, de desarrollar discernimiento, no puede ser delegada a sistemas externos. Es una elección personal, que debe ser renovada constantemente. Requiere prácticas deliberadas, la lectura cuidadosa de perspectivas diversas, la exposición intencional a ideas que desafían las propias creencias, la reflexión regular sobre las propias suposiciones y razonamientos. Requiere también comunidad, pero de un tipo particular, no comunidades que refuercen certezas compartidas, sino comunidades que practiquen el desacuerdo productivo, espacios donde las personas puedan expresar dudas, sin ser juzgadas, cambiar de opinión sin ser ridiculizadas, admitir ignorancia sin perder respeto. Tales comunidades son raras, porque van contra todas las presiones tribales, que normalmente mantienen a los grupos unidos. La tecnología presenta desafíos únicos para este proyecto. Las plataformas digitales están diseñadas para fragmentar la atención, para provocar reacciones rápidas, para recompensar la certeza performativa. Usar estas herramientas, mientras se mantiene la capacidad de pensamiento profundo, requiere disciplina consciente, requiere establecer límites, crear espacios de silencio, proteger tiempo para la reflexión que no está interrumpida por notificaciones constantes. Hay algo paradójico en intentar cultivar sabiduría en una era que valora la velocidad por encima de la profundidad. El pensamiento genuino es lento, requiere tiempo para que las ideas se asienten, para que las conexiones emerjan, para que las implicaciones se revelen. Pero la cultura contemporánea recompensa la rapidez, respuestas inmediatas, opiniones instantáneas, conclusiones apresuradas. Resistir esta presión requiere ir contra la corriente cultural dominante. Bonhoeffer sugirió que la liberación de la estupidez viene no a través de la instrucción, sino a través del sufrimiento. Hay una verdad incómoda en esto. Las crisis personales, los fracasos significativos, las confrontaciones con la propia mortalidad. Estos momentos de ruptura a menudo fuerzan un tipo de reflexión que la vida ordinaria permite evitar. El dolor puede ser un maestro brutal, pero efectivo, destruyendo ilusiones que la mente se resiste a abandonar voluntariamente. Pero no todo el aprendizaje necesita venir a través del trauma. Existe también el camino de la práctica contemplativa deliberada, la meditación, la filosofía aplicada, el examen de conciencia regular. Estas disciplinas, desarrolladas a través de siglos en diversas tradiciones, ofrecen métodos para cultivar autoconocimiento sin requerir crisis externas. El problema es que requieren exactamente el tipo de paciencia y compromiso a largo plazo que la cultura contemporánea desalienta. La pregunta de cómo vivir con integridad intelectual, en un mundo que recompensa la conformidad, no tiene respuestas fáciles. Requiere navegar tensiones constantes, entre pertenecer y mantener independencia, entre confianza y humildad, entre compromiso con las propias convicciones y apertura a estar equivocado. Es un equilibrio que debe ser renegociado constantemente, nunca alcanzando un estado final de resolución. Quizás lo más que se puede esperar es desarrollar lo que podría llamarse sabiduría práctica, la capacidad de actuar efectivamente en el mundo, mientras se mantiene conciencia de las propias limitaciones, no la parálisis del escepticismo radical, pero tampoco la arrogancia de la certeza absoluta, una postura que es lo suficientemente firme para permitir acción comprometida, pero lo suficientemente flexible para permitir corrección cuando la evidencia lo demanda. Esto implica aceptar la incomodidad permanente de la incertidumbre, vivir con preguntas
que no tienen respuestas definitivas, actuar basándose en el mejor juicio disponible, sabiendo que ese juicio podría estar equivocado, comprometerse con valores y principios, mientras se reconoce que la aplicación de esos principios a situaciones concretas siempre involucra juicios difíciles, donde personas razonables pueden diferir. La inteligencia sin sabiduría es peligrosa, pero la sabiduría sin inteligencia es impotente. Lo que se necesita es la integración de ambas, la capacidad técnica para entender sistemas complejos, combinada con el juicio, para dirigir esa comprensión hacia fines genuinamente humanos, la habilidad analítica, para descomponer problemas combinada con la visión sintética, para ver cómo las partes forman totalidades, el conocimiento especializado combinado con la perspectiva general, que previene que la especialización se convierta en estrechez de visión. Tal integración es rara, porque requiere desarrollar capacidades que a menudo están en tensión. La especialización profunda que produce expertise genuino puede estrechar el rango de consideración. La perspectiva amplia que permite juicio sabio puede diluir la profundidad del conocimiento. Encontrar el equilibrio entre profundidad y amplitud, entre especialización y generalización, es un desafío que cada persona debe resolver de manera diferente, dependiendo de sus circunstancias y capacidades. Lo que parece claro es que la crisis contemporánea no es fundamentalmente una crisis de falta de información o capacidad intelectual, es una crisis de sabiduría, de juicio, de la capacidad de usar bien lo que ya se sabe. Las herramientas para abordar los desafíos más urgentes de la humanidad ya existen en su mayoría. Lo que falta es la voluntad colectiva para utilizarlas, la sabiduría para priorizar lo importante sobre lo urgente, el coraje para hacer cambios difíciles, incluso cuando son políticamente costosos. Stanovich mostró que la racionalidad puede ser cultivada, que no es un rasgo fijo, sino una habilidad que puede desarrollarse, pero también mostró que su desarrollo requiere esfuerzo deliberado, que va contra inclinaciones naturales. La mente prefiere confirmación sobre desafío, coherencia sobre precisión, velocidad sobre cuidado. Entrenar la mente para actuar racionalmente es similar a entrenar el cuerpo para atletismo. Requiere práctica consistente, retroalimentación honesta, disposición a trabajar en debilidades, en lugar de solo exhibir fortalezas. La soledad del pensador genuino no es la soledad del aislamiento social, sino la soledad de la responsabilidad intelectual. Es la carga de no poder simplemente adoptar las opiniones del grupo, de tener que pensar por uno mismo incluso cuando sería más fácil seguir a la multitud. Es el peso de reconocer que las propias creencias y acciones importan, que tienen consecuencias, que uno es responsable de ellas, de maneras que no pueden ser evadidas, mediante el consuelo de que todos los demás lo están haciendo. En última instancia, la paradoja de que personas inteligentes se vuelvan estúpidas señala hacia una verdad más profunda sobre la condición humana. La inteligencia es solo una herramienta, y como todas las herramientas, puede ser usada constructiva o destructivamente. Su valor depende enteramente de los propósitos a los que se la dirige, y de la sabiduría que guía su aplicación. Una humanidad que cultiva inteligencia sin cultivar sabiduría está simplemente afilando cuchillos, sin considerar qué será cortado. La confrontación más difícil que cualquier persona inteligente puede enfrentar es con la vastedad de su propia ignorancia. No la ignorancia superficial de hechos que pueden ser aprendidos, sino la ignorancia estructural sobre la naturaleza misma de la realidad, sobre las preguntas que ni siquiera sabemos formular, sobre las dimensiones de la existencia que permanecen completamente fuera de nuestro campo de percepción. La inteligencia puede mapear territorios conocidos con precisión creciente, pero la sabiduría reconoce que el mapa nunca es el territorio, y que hay continentes enteros de experiencia humana que ningún mapa capturará jamás. Existe una tragedia silenciosa en la vida de muchas personas brillantes. Pasan décadas acumulando conocimiento técnico, dominando sus campos, construyendo carreras impresionantes, y despiertan en algún punto de la mediana edad para descubrir que han estado respondiendo preguntas equivocadas, que el éxito que persiguieron no trajo la satisfacción que anticipaban, que las metas que alcanzaron no llenaron el vacío que esperaban llenar. La inteligencia los llevó eficientemente hacia destinos que, al ser alcanzados, se revelaron como fundamentalmente insatisfactorios. Esta experiencia no es accidental, es el resultado inevitable de una cultura que enseña a las personas a optimizar sin enseñarles primero a reflexionar sobre qué vale la pena optimizar. La educación entrena en el cómo, pero descuida el por qué. Se desarrollan habilidades sin cultivar primero la capacidad de discernir hacia qué propósitos esas habilidades deberían dirigirse. El resultado son vidas que son técnicamente exitosas,
pero existencialmente vacías. La pregunta de qué constituye una vida bien vivida es infinitamente más importante que cualquier pregunta técnica que la inteligencia pueda resolver, y sin embargo es precisamente el tipo de pregunta que la educación moderna evita sistemáticamente. Se la trata como algo subjetivo, personal, más allá del alcance de la investigación seria, pero esta evasión es en sí misma una respuesta que dice que tales preguntas no importan, que pueden ser dejadas al azar o a la preferencia individual, y esa respuesta está produciendo generaciones de personas competentes pero perdidas. Bonhoeffer enfrentó la muerte con una claridad moral que resulta tanto inspiradora como acusatoria para quienes viven en comodidad. Su resistencia contra el nazismo no vino de cálculos estratégicos sobre probabilidades de éxito, vino de una certeza interior sobre lo que era correcto, independientemente de las consecuencias. En un mundo donde todo es relativizado, donde cada posición moral es tratada como igualmente válida, donde el compromiso es visto como virtud y la convicción como dogmatismo, tal claridad parece casi anacrónica, pero quizás lo que parece anacrónico es precisamente lo que se necesita, no un retorno a certezas religiosas o ideológicas del pasado, sino una recuperación de la capacidad de tener convicciones profundas, mientras se mantiene la humildad intelectual, la capacidad de decir esto está mal, sin necesitar que toda la comunidad esté de acuerdo, la capacidad de actuar según principios incluso cuando hacerlo es costoso, la capacidad de distinguir entre humildad genuina, que reconoce limitaciones, y relativismo cobarde, que rehúsa tomar posiciones porque todas las posiciones son difíciles. La inteligencia contemporánea se ha vuelto experta en la crítica, pero ha olvidado cómo afirmar. Puede deconstruir cualquier argumento, identificar falacias en cualquier posición, señalar inconsistencias en cualquier sistema de creencias, pero esta habilidad crítica, cuando no está balanceada por la capacidad de construir alternativas, de comprometerse con proyectos positivos, de afirmar valores, se convierte en una forma sofisticada de nihilismo. Todo puede ser cuestionado, nada puede ser defendido, y en ese espacio de duda universal, la parálisis sustituye a la acción. La vida requiere apuestas, requiere compromisos con personas, proyectos, valores, incluso cuando no hay certeza absoluta de que esos compromisos son los correctos. La inteligencia que insiste en certeza completa antes de actuar, se condena a sí misma a la inacción, porque la certeza completa nunca llega. Siempre hay más información que podría ser considerada, más perspectivas que podrían ser exploradas, más objeciones que podrían ser respondidas. En algún punto, la acción requiere un salto que va más allá de lo que la evidencia estrictamente justifica. Este salto es aterrador para mentes entrenadas a valorar el rigor lógico por encima de todo, pero es inevitable, y la negativa a reconocer su inevitabilidad es otra forma de autoengaño. Las personas que se enorgullecen de basar todas sus creencias en evidencia están mintiendo a otros o a sí mismas, porque toda evaluación de evidencia descansa finalmente en suposiciones que no pueden ser probadas empíricamente, sobre la confiabilidad de la percepción, sobre la validez del razonamiento inductivo, sobre los principios básicos de la lógica. La verdadera diferencia entre personas no es entre quienes tienen fe y quienes no, sino entre quienes reconocen las asunciones fundamentales sobre las que descansan sus creencias y quienes no, entre quienes han examinado sus axiomas y quienes operan con axiomas heredados, nunca cuestionados, entre quienes sostienen sus compromisos ligeramente, sabiendo que podrían estar equivocados, y quienes lo sostienen con la rigidez de quien nunca ha confrontado verdaderamente la posibilidad del error. El envejecimiento, si es acompañado por reflexión, puede traer un tipo de sabiduría que la juventud rara vez alcanza, la acumulación de experiencia, la observación de patrones que se repiten, el testimonio de consecuencias a largo plazo de decisiones tomadas años atrás. Todo esto puede generar una perspectiva que trasciende el conocimiento libresco, pero esta sabiduría experiencial solo se desarrolla si las experiencias son realmente procesadas, si se aprende de los errores, si el tiempo no es simplemente acumulado, sino reflexivamente vivido. Muchas personas viven décadas sin volverse más sabias, repiten los mismos patrones, cometen los mismos errores, nunca aprendiendo porque nunca reflexionan genuinamente sobre sus experiencias. La inteligencia no previene esto. Es completamente posible ser brillante y estar atrapado en ciclos disfuncionales de comportamiento, ciego a patrones que son obvios para observadores externos, pero invisibles para uno mismo. La psicoterapia efectiva opera precisamente en este espacio, ayudando a las personas
a ver patrones que no pueden ver por sí mismas, a reconocer las maneras en que su propia mente las engaña, a confrontar verdades que han estado evitando. La resistencia a la terapia entre poblaciones altamente educadas a menudo refleja la arrogancia de la inteligencia, la creencia de que si hubiera un problema, ya lo habrían identificado y resuelto ellos mismos, pero algunos problemas son precisamente invisibles para la mente que los tiene. La comunidad puede ofrecer tipos de sabiduría que el individuo solo no puede alcanzar. Diferentes personas ven diferentes aspectos de la realidad, las perspectivas múltiples, cuando son genuinamente escuchadas en lugar de simplemente toleradas, pueden construir una comprensión más completa que cualquier perspectiva individual, pero esto requiere algo que es raro: la capacidad de escuchar genuinamente, de considerar seriamente perspectivas que parecen obviamente equivocadas, de mantener la posibilidad de que uno mismo podría estar equivocado sobre cosas fundamentales. La mayoría de las conversaciones no son intercambios genuinos, sino monólogos entrelazados. Cada persona espera su turno para hablar mientras la otra está hablando, formulando su respuesta en lugar de escuchar verdaderamente. Las posiciones están determinadas antes de que comience el diálogo. El propósito no es aprender sino persuadir, o peor, simplemente exhibir las propias ideas. La inteligencia hace a las personas mejores en este tipo de no comunicación, más hábiles en construir argumentos, más rápidas en identificar debilidades en posiciones ajenas, pero no más capaces de la vulnerabilidad que requiere el aprendizaje real. Aprender requiere admitir que no se sabe, requiere estar dispuesto a parecer tonto, hacer preguntas que podrían revelar ignorancia. Las personas inteligentes han sido recompensadas toda su vida por saber respuestas, por ser las más rápidas en entender, por nunca estar confundidas. Esta historia hace que admitir confusión sea psicológicamente costoso. Es más fácil pretender comprensión que arriesgar la vergüenza de la ignorancia expuesta, pero la vergüenza de la ignorancia falsa debería ser mucho mayor que la vergüenza de la ignorancia admitida. Pretender saber lo que no se sabe es una forma de deshonestidad, es una traición a la verdad y al propio potencial de crecimiento, y sin embargo es endémica, particularmente en ambientes donde la inteligencia es valorada. Las personas hablan con autoridad sobre temas que apenas comprenden, expresan opiniones fuertes sobre cuestiones que no han estudiado. La fluidez verbal oculta la superficialidad del pensamiento. La lectura profunda, el tipo que transforma en lugar de simplemente informar, es cada vez más rara. La mayoría del consumo de texto es superficial, escaneo de titulares, lectura diagonal de artículos, absorción de resúmenes. Incluso cuando se lee material sustancial, a menudo es consumido pasivamente, tratado como entretenimiento o adquisición de información, en lugar de como compromiso con ideas que desafían y transforman. Leer verdaderamente significa luchar con el texto, cuestionar sus argumentos, seguir sus implicaciones, permitir que desestabilice creencias arraigadas. Los libros antiguos, los que han sobrevivido siglos, tienen algo que ofrecer que el contenido contemporáneo rara vez puede igualar. Perspectivas que vienen de mundos radicalmente diferentes. Leer filosofía antigua, literatura clásica, textos religiosos de tradiciones extrañas, no para adoptarlos como verdad absoluta, sino para permitir que sacudan las suposiciones contemporáneas, que parecen obvias solo porque son ubicuas. La inmersión en perspectivas genuinamente diferentes es uno de los pocos antídotos contra la estrechez de visión de la era presente, pero esta inmersión requiere paciencia. Los textos antiguos no se rinden fácilmente, su lenguaje es arcaico, sus suposiciones culturales son ajenas, sus preocupaciones parecen remotas. La tendencia es descartarlos como irrelevantes, pero esa irrelevancia es precisamente su valor. Ofrecen ventanas hacia maneras fundamentalmente diferentes de ver el mundo, recordatorios de que las categorías que parecen naturales son construcciones históricas, que las preguntas que parecen obvias son producto de circunstancias específicas. La naturaleza ofrece otra forma de perspectiva, que la vida urbana moderna sistemáticamente niega. El tiempo en lugares salvajes, lejos de construcciones humanas y ruido tecnológico, puede resetear algo en la psique, puede restaurar un sentido de proporción, recordar que la existencia humana es un fenómeno diminuto en escalas de tiempo y espacio, que desafían la comprensión. Las preocupaciones que parecen urgentes en contextos sociales se revelan como triviales cuando se confronta la inmensidad indiferente del cosmos, pero incluso, esta experiencia puede ser intelectualizada y neutralizada. La mente moderna es experta en absorber experiencias potencialmente transformadoras y convertirlas en contenido, fotografías para redes sociales, anécdotas para conversaciones,
recuerdos para ser catalogados y almacenados. La experiencia directa, sin mediación, es cada vez más rara. Todo es filtrado a través de dispositivos, capturado, compartido, consumido como representación, en lugar de vivido como presencia. La muerte, esa realidad definitiva, que ninguna cantidad de inteligencia puede evitar, es quizás el maestro más poderoso de todos. La confrontación con la propia mortalidad, ya sea a través de enfermedad, edad o reflexión filosófica, tiene el poder de cortar a través de las trivialidades, que ocupan la mayoría de la atención, la mayoría del tiempo, revela qué importa genuinamente, y qué es simplemente ruido. Pero la cultura contemporánea hace todo lo posible para negar la muerte, para mantenerla invisible, para pretender que no es relevante hasta que finalmente sea inevitable. Esta negación es otra manifestación de estupidez, quizás la más fundamental: vivir como si la muerte no fuera real, como si hubiera tiempo infinito para hacer las cosas importantes eventualmente, como si las elecciones presentes no tuvieran consecuencias definitivas. La inteligencia puede construir elaboradas distracciones de la mortalidad, pero no puede eliminar el hecho, y vivir en negación de hechos fundamentales, sin importar cuán inteligentemente, es vivir estúpidamente. Quizás la sabiduría, en última instancia, es la capacidad de vivir con ojos completamente abiertos a la realidad de la existencia, su belleza y su horror, su significado y su absurdo, su inmensidad y su brevedad, no escapar hacia ilusiones confortantes, sean religiosas o seculares, no refugiarse en cinismo que pretende superioridad mediante desapego, sino permanecer presente ante la totalidad de lo que es, con toda la vulnerabilidad que eso requiere, y aún así encontrar maneras de vivir con integridad, compasión, propósito. Esa es una forma de inteligencia que ningún test puede medir, pero que finalmente es la única que importa.